Hoy hemos creado una nueva cuenta para comenzar de cero en FC24. El objetivo de este vídeo será terminar con un equipo de más de 1 millón de monedas sin usar ni un solo FIFA Point, únicamente con objetivos y SBC. Comenzaremos abriendo el sobre inicial del equipo. Hemos elegido el país España, por ejemplo, será irrelevante porque serán bronces, plata y 2 o 3 oros. Mientras vamos completando el equipo, eligiendo las sesiones, equipaciones y escudos, recordad que si os gusta este tipo de contenido y queréis más en el canal, dejad vuestro me gusta y suscribiros. Si este vídeo recibe el apoyo suficiente, haremos otro reto, pero no pasando de 0 a 1 millón, sino directamente a un equipo de 10 millones. Aunque parezca que este reto es muy sencillo por la gran cantidad de cartas especiales que tenemos ahora mismo en el juego, no lo es porque prácticamente todas las cartas valen 10.000 monedas. Por lo que la mejor opción para completar este reto es sacar footies, iconos y cartas muy metas. Tanto las equipaciones como el escudo hemos intentado no elegir los típicos y más comunes que se suelen elegir. Pero vamos, que simplemente es un gusto personal. Mientras terminamos toda la selección, os dejaremos por aquí arriba un vídeo que seguramente os interesará. Ya hemos completado el equipo. Como cedido hemos elegido a Carrasco y ahora vamos a abrir los sobres iniciales que nos regalan al iniciar FC24. Hemos tenido bastante suerte en el pick de más 84 y nos ha salido este Antonio de 92. Luego tenemos el resto que son cedidos. Vamos a elegir los que creemos más interesantes y comenzamos los primeros partidos. Vamos a intentar no utilizar estos sellos de principio, así que vamos a colocar el equipo. Los hemos puesto en el banquillo, menos a Carrasco, que es una carta mucho más normal. Buscamos partido e iniciaremos la aventura. Ha tardado un poco en encontrar el primer partido, pero bueno, vamos a ver qué rival es el primero que nos vamos a enfrentar. Lógicamente, lo más probable es que tenga muchísimo más equipo que nosotros, porque solamente tenemos una carta especial y el resto son bronces, platas y oros comunes, pero vamos a verlo ahora. Pues lo que habíamos comentado, tiene un buen equipo pero no es un auténtico equipazo, aunque tiene ese Sancho Footy. Igualmente iniciaríamos el partido dominando, con este primer gol de Antonio. Y para no enseñar el partido completo, vamos directamente al final, el rival tira del cable y acabamos ganando 3-1. Luego continuamos abriendo picks de más 82 y algunos sobres que nos dieron por ganar este partido. Allí nos ha salido este Arda Güler y el Tierney de 86 de media y algunas cartas caminantes y medias 82 y 83, que compensan un poco más el equipo que teníamos. Para continuar consiguiendo sobres de objetivo, vamos a jugar otro partido. En este también empezaríamos ganando, e incluso dominaríamos fácilmente con estos goles de Arda Güler. Una carta que no habíamos probado, pero sinceramente nos sorprendió bastante. No sabemos si es por su body type o la calidad que tiene en el campo, pero miremos qué golazos. El rival finalmente picaría pausa y se iría del partido tras unos cuantos goles, así que continuemos abriendo sobres. Aquí hemos abierto varios 10.84 y 10.85. Nos ha salido este Varela y detrás teníamos a este Horlut de media 89. Continuamos abriendo picks, en el que conseguimos un Bremer de 87 y posteriormente este Laurent Blanc de media 91. Y por detrás nos vendría otra carta especial, que sería este Iago Aspas también de media 91. Este sobre la verdad es que ha salido bastante bueno y nos permitirá colocar varios jugadores en el equipo. Aquí lo tenemos ya, hemos colocado Koundé de lateral derecho, Joe Gómez, Henderson. Para ello vamos a continuar jugando partidos, para probar estos jugadores y conseguir más sobres. En este empezaríamos un poquito peor, pero con este gol de Horlut y posteriormente este otro gol de Bruno Fernández tras una jugada de córner, conseguiríamos matar el partido, hasta conseguir una tercera victoria ya para este club. Así que continuaremos abriendo sobres, como los anteriores, a una cámara un poquito más acelerada para hacerlos mucho más amenos. En este conseguiríamos nuestra primera carta que aumentaría un poco el valor del club, y no es esta, sino este Alba Footy de media 97. Una carta que cuesta alrededor de unas 300.000 monedas, por lo que el valor del equipo ya subiría un poco, yo creo que hasta unas 400.000 aproximadamente. El resto del sobre la verdad es que no es muy bueno. Este tiene una mejora de intercambio de 89. Luego continuaríamos abriendo los 10 más 84 y 10 más 85 que tenemos diariamente. Sacaríamos otro Arda Güler repetido y Abedil Pelé. Luego algunos sobres no saldrían tan buenos como este con un Trippier, pero bueno, con lo que hemos conseguido sacar en estos sobres, los volvemos a colocar en el equipo. Este equipo tiene un valor ahora mismo de 480.000 monedas según Footbin, por lo que ya hemos alcanzado casi la mitad de este reto. Como ya tenemos una base más sólida en el club, podemos continuar haciendo SBC y no jugar tantos partidos, así que continuamos abriendo sobres. En este sobre vamos a tener bastante suerte con la media, ya que vamos a sacar hasta media 93, pero detrás vamos a sacar varios 91 y 92 como este Osimhen, que nos van a ayudar a completar algún SBC mucho mejor. Hemos continuado abriendo picks de más 82,
En este vamos a tener bastante suerte, ya que vamos a sacar este Lucky de media 91. Y gracias a esta carta y alguna que hemos sacado anteriormente de buena media, vamos a poder completar el mejor SBC que hemos abierto de momento en este vídeo. Este SBC prácticamente nos asegura sacar un footy. Bueno, ¿y qué tanto? Hemos sacado 2 footy y una carta como este Marquinhos y este Eriksen. Aquí la verdad es que hemos dudado bastante si elegir a Bon Pastor o a este Marquinhos, ya que ambas cartas son muy buenas y tienen una media bastante interesante. Pero finalmente nos hemos decantado por este Marquinhos. Y tras completar esta elección continuaremos abriendo sobres, sin parar hasta conseguir este reto. En el siguiente vamos a conseguir un Blažević de media 93 y detrás un Lassiter de media 93 también. Este sobre también va a ser un grandísimo sobre, que nos va a permitir mejorar bastante el equipo, con este Militao y este Cancelo. Luego hemos abierto muchísimos picks de más 82, en el primero tuvimos bastante suerte y nos salió Ashley Cole. Pero vamos a ver cómo en el resto no hemos tenido esta misma suerte, ya que han salido muchísimas medias más bajas. Vamos a verlo bastante rápido, 83, 84, 83 y continuamos abriendo sobres de 10 más 84 y mejoras repetibles de 89, también hemos abierto bastante. En esta pensábamos que era Salah, pero no, era este Marmoush. Y detrás íbamos a tener otra carta que nos va a mejorar muchísimo el equipo, que es este Skriniar de media 94. Su valor no es muy alto, no como Marquinhos o Alaba, pero bueno, al menos no vale 10.000 monedas, está rondando las 20.000. Luego, gracias a estos sobres en los que han salido bastantes medias altas, hemos podido completar este pick de más 92. Pero por mala suerte no hemos conseguido ningún footy. Pero bueno, tenemos algunas cartas interesantes de la Eurocopa y la Copa América. En esta elección también hemos dudado bastante qué carta elegir, pero creemos que por su versatilidad es muchísimo más interesante Frankowski que el resto de opciones, por lo que va a ser la opción que vamos a elegir. Así que posteriormente hemos continuado abriendo muchísimos más sobres, repetibles de más 89 y 10 más 84, que ya se nos están acabando. Por desgracia en esto no hemos tenido tanta suerte, al menos hemos sacado algunos tops y algunos iconos, aunque no nos van a mejorar nada en el equipo. Así que continuamos con el siguiente sobre. En este también parece una carta muy interesante, pero por desgracia tampoco lo es tanto, este Crespo y este Dovic. Pero bueno, con estas medias al menos hemos podido completar otro SBC muy interesante, que prácticamente nos va a asegurar otro footy de más 94. Vamos a ver qué nos sale. Nos han salido opciones muy interesantes, pero ninguna demasiado tocha. La verdad, hemos dudado bastante entre este Bruno Fernández y Bon Pastor, porque ambas cartas son muy buenas. Pero finalmente creo que hemos decidido por Bon Pastor. Luego hemos sacado algunas cartas de media muy interesantes, como este Goretzka y este Xavi Simons, además de las otras medias que nos han salido en este sobre. Gracias a ello hemos podido completar este sobre que nos asegura un equipo del torneo o de footy. Y con muchísima suerte hemos conseguido sacar este footy brasileño que es increíble, que sería Ramírez. Su coste tampoco es demasiado alto, está alrededor de unas 130-140.000 monedas. Pero bueno, es una carta que nos mejora muchísimo el equipo ahora mismo. Vamos a colocarlo en el equipo y vamos a calcular el coste que tenemos actualmente. Creemos que estamos muy cerca. Y tras las incorporaciones de Ramírez, Hem y Frankowski, aunque tenemos que mejorar bastante la portería, la banda derecha y el delantero centro, este equipo cuesta casi 780.000 monedas según Futbin. Y fue nombrar que necesitamos mejorar la portería para que pocos sobres después conseguiríamos este Iker Casillas de media 92. Con esto creo que ya podemos cerrar la portería, porque la verdad que portero de valor alto es muy complicado sacarlo. Con muchísima suerte en un pick de más 82 conseguiríamos esta Ona Battle Footy. Tras colocar estas dos cartas en la plantilla, el equipo actualmente costaría 910.000 monedas. Estamos muy cerquita, una carta interesante más y completaríamos el reto. Hemos colocado a Francesco cedido porque literalmente no tenemos más delanteros. Pero no cuenta para el valor del equipo. A seguir consiguiendo sobres hemos jugado un partido más de Division Rival. En este también hemos empezado ganando con este penalti que han hecho a Ona Battle, y que sentenciaríamos el partido y haríamos que el rival se vaya tras esta sentada del portero de Ramírez. Luego, para intentar finalizar este reto, hemos hecho este pick que nos quedaba, de icono de más 93. Si conseguimos una carta que cuesta alrededor de 100k, tendríamos este reto terminado. Vamos a ver si hay suerte. Aunque las tres elecciones son bastante interesantes y nos hicieron dudar, creo que Desailly es la mejor opción, aunque ninguna de ellas nos permite completar este reto ya directamente, pero sí que nos vamos a quedar muy cerca de ello. Pero tras abrir varios picks de más 82, hemos conseguido este Cantona de media 90, que no tiene un coste muy alto, pero era justamente el coste que nos hacía falta para completar el reto. Vamos a juntar ahora, encima de la plantilla, la captura de Futbin, en la que vemos que el coste tiene 1 millón justamente de monedas. Hemos alcanzado el reto
raspadito raspadito. Y así es como hemos conseguido pasar de 0 a 1 millón en tan solo 10 minutos. Nos vemos en el próximo vídeo.